Matrix es un sistema, Neo. ¿Y si las películas que más nos fascinan fueran algo más que ficción? ¿Y si cada escena, cada diálogo, cada apocalipsis en pantalla fuera un susurro de lo que está por venir? ¿Qué es eso? La verdad. Hoy abrimos el telón a una teoría tan escalofriante como hipnótica, la programación predictiva, o como algunos lo llaman, el primado negativo. Atentados que parecen calcados de un guión, pandemias que se ensayaron en series y películas años antes, y gobiernos totalitarios anticipados por distopías que aplaudimos sin sospechar nada. El monarca mundial. ¿Quién es el siervo del ojo que todo lo ve? ¿Quién controla todo en el mundo? ¿Y si las élites no nos estuvieran entreteniendo, sino adormeciendo? Preparándonos poco a poco para aceptar lo inaceptable, para normalizar lo monstruoso, para reírnos de lo que mañana podría hacernos llorar. Porque en esta obra distópica, la ficción no es una distracción, es un ritual, un espejo, un entrenamiento. Y nosotros, los espectadores, somos el público, pero también el experimento, las ratas de un laboratorio abierto. Olvida el entretenimiento inocente. Bienvenido a la anestesia emocional disfrazada de blockbuster. ¿Qué es el primado negativo? ¿Qué poder real tiene sobre nosotros? ¿Y quiénes se esconden tras las cortinas de esta función global? Le daban a la gente pan y circo. Prepárate, pues la función está por comenzar. Y lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves cada película, cada serie y cada coincidencia. O por el contrario, puede que solo te entretengas y te rías de algo divertido. Pero vamos por partes. Gracias a la propaganda en los medios, logramos que la sociedad sea más tolerante con nuestra especie. Para entender el primado negativo, primero hay que mirar su reflejo, el primado positivo. Ambos son opuestos, pero bailan al mismo vals psicológico. Dos caras de una misma moneda. Dos agujas del mismo mecanismo que, en silencio, moldea lo que pensamos, lo que sentimos y lo que aceptamos. Distraían a la gente con el entretenimiento. El primado positivo es el uso intencional de la ficción, el arte o la narrativa para normalizar una idea como deseable, inevitable o incluso noble. No se trata solo de mostrar el futuro, se trata de hacer que lo desees. La fórmula es simple, pero poderosa. Una historia emocionalmente impactante más una idea polémica es igual a un espectador listo para rendirse sin resistencia. Ejemplos: utopías transhumanistas donde los implantes cerebrales, las vidas digitales y la vigilancia permanente ya no son distopías, sino progreso. Películas que romantizan la eutanasia, normalizan el aborto como escalón hacia el éxito y presentan dilemas morales como simples decisiones prácticas. Y entonces llega la pregunta clave: ¿por qué hablar del primado positivo si queremos entender el negativo? Primero, porque usan el mismo truco, el priming, o en español, el primado, un principio de la psicología cognitiva. La exposición previa a un estímulo cambia tu respuesta futura sin que te des cuenta. Ver una idea en una historia conmovedora antes de enfrentarla en el mundo real, según la teoría, condiciona tu reacción. Te entrena, te programa emocionalmente, no predice el futuro, lo ensaya contigo como espectador. Y cuando lo ves en la vida real, no lo resistes. Solo dices, eso ya lo vi. Y cuando ya lo viste, ya te ganaron. The doctor has a wand that he'll insert inside you and remove the fetus. Segundo, porque hablar del primado positivo evita que el negativo parezca solo una locura conspiranoica. Estamos aquí para hablar del fin del mundo. Al observar ambos, vemos un patrón. Una narrativa que moldea la cultura desde dos extremos: lo que debes temer y lo que debes amar. Si le digo, no piense en elefantes, ¿en qué piensa? ¿En elefantes? Sí, pero la idea no es suya, porque yo se la di. Tercero, porque completan el marco psicológico. Juntos explican cómo la ficción puede programar nuestras emociones, valores y expectativas. No solo para aceptar una distopía, sino para pedirla. Y si todo esto suena exagerado, hablemos de ejemplos concretos. En Star Trek de 1996 ya se mostraban tecnologías que hoy nos resultan tan normales como respirar. What are these? We call it the iPad. Tablets, asistentes de voz, auriculares inalámbricos, gafas inteligentes, pantallas gigantes, teleconferencias, traductores automáticos, rastreo biométrico, GPS, puertas automáticas y una sociedad sin dinero en la que no tienes nada y eres feliz. En Gattaca de 1997 se plantearon debates éticos sobre manipulación genética cuando era pura ciencia ficción. Hoy muchos lo ven como una inspiración de futuro. Todo esto, según la teoría del primado positivo, no fue predicción, fue preparación.
Y aquí entra otro concepto clave, la ventana de Overton. El rango de ideas que la sociedad considera aceptables. Lo que antes era impensable, con el tiempo se vuelve debatible y luego deseable. La cultura, los medios y la política mueven esa ventana, con historias, con ficciones, con narrativas emocionales. Algunos ejemplos reales de esto pueden ser el casamiento gay, la legalización de la marihuana, el aborto, la ideología de género y la autocensura en redes sociales, donde ya no decimos morir, sino desvivir, morición, salir del server, desuscribirse de la vida, todo con tal de no ser castigados por la inteligencia artificial de TikTok o YouTube. Muchas gracias, estúpido, imbécil, pedazo de estiércol de vaca podrida, vomitada de borracho apestoso. Incluso WALL-E ha sido usada como una herramienta emocional en conferencias y universidades para impulsar narrativas sobre el cambio climático. El calentamiento global derretirá los polos dentro de 80 años. El cual sí existe, es real, el clima cambia, pero la perspectiva popular no es la única. Es una pena que la gente sea demasiado estúpida para merecer la verdad. Y aquí me temo que toca abrir un paréntesis. Y es que siempre aparece alguien a defender películas como si mencionarlas fuera atacarlas. O como si mencionar películas fuera atacar personas. No, amigo, nadie se está metiendo con tus gustos, con tus películas, con tus series, con nada. Tranquilo. Ni siquiera estamos diciendo si son buenas o malas. De hecho, muchas de estas películas a mí me gustaron. Pero eso no impide que hablemos de su potencial poder simbólico y su impacto cultural. Fin del paréntesis. Son tan estúpidos que regalan su privacidad en internet solo para que los entretengan sin pensar. Y lo más fascinante o perturbador es esta. El primado positivo no siempre es malvado, sino que depende del valor que le asocies. Una película como Jurassic Park puede anestesiarte ante aberraciones científicas o puede alertarte del peligro de jugar a ser Dios. La diferencia está en ti, en tu conciencia, en tu sistema de valores, en tu resistencia. Porque el primado no impone, insinúa, y si no estás atento, se instala. Pero ¿y si os dijera que soy un árbol o una casa? A diferencia del primado positivo, ese que idealiza lo cuestionable y nos hace desear parte del futuro de Star Trek, el primado negativo no ilusiona, sino que adormece. Se te ríe en la cara y cuando despiertas ya es demasiado tarde. Yo propongo terminar con este mundo. Mientras uno siembra esperanza, el otro planta resignación. Mientras uno convierte lo imposible en deseable, el otro convierte lo monstruoso en familiar. Porque si viste algo 100 veces en películas, ¿cómo vas a gritar cuando lo veas en la vida real? El principio es simple: desensibiliza, anestesia y neutraliza. Lo que una vez sería recibido con horror, ahora parece un capítulo más de Black Mirror. Te dicen, tranquilo viejo, solo es ficción. Pero la ficción, según la teoría, es el ensayo general. ¿Quién lo haría? ¿Por qué lo haría? Según esta teoría, gobiernos, corporaciones y élites. Tu arte, tu cultura, es la cáscara de las ambiciones de otros. Sí, esas que a veces parecen actuar más como sectas que como instituciones, usan la ficción como escudo kármico. Te muestran lo que harán, pero lo envuelven en bromas, explosiones digitales y tramas imposibles. Un vídeo de una bomba, señor Moss, y nuestro pueblo se traga esa guerra. Te lo muestran todo para que no lo creas. ¿Por qué? Por al menos dos razones. No basta con pensar igual. Tenemos que ser iguales. La primera, insensibilización emocional. Si ya lo viste 1000 veces, cuando ocurra de verdad, no duele, no te sorprende, o peor, ni siquiera lo reconoces. Eso solo pasa en las películas, decimos para seguir adelante. No flipe, Fernández, que eso solo pasa en Netflix. Aunque TNT lo dijo un poco más poética. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. Pero ¿y si la tele fuera un espejo invertido? Para crear un mundo espejo de este mundo. La segunda, exoneración moral. Te avisaron, te lo dijeron, estaba ahí disfrazado de blockbuster. ¿Y tú qué hiciste? Solamente aplaudiste. Ahora, si el mundo colapsa, la culpa es tuya. No creo que la mayoría quisiera saber la verdad. Los entusiastas de esta teoría hablan de 3 reglas ocultas que guían a estas supuestas élites. Primera regla, el consentimiento tácito. Si ves la verdad en forma de ficción y no haces nada, has consentido, pues ellos supuestamente no pueden actuar sin antes advertirte, aunque sea mediante símbolos, parodias o guiños. Los Illuminati esparcen su mensaje usando el carisma de varios actores desde hace siglos. Si no reaccionas, asumen que estás de acuerdo. No me digas. ¿Y quién te va a creer? ¿El internet? Segunda regla, la revelación ritual. No basta con hacer el mal, debe anunciarse simbólicamente. Así, supuestamente, lo exigen las leyes del ocultismo, el hermetismo o la cábala. El símbolo precede al acto, y el que no lo interpreta, o sea nosotros, se convierte en víctima. ¿Los planes de dominación mundial del Illuminati?
todo a la vista. Esto de hecho es también un cliché en las películas. El típico productor de televisión alienígena interdimensional psicópata que se alimenta de los ratings. Los villanos anuncian sus planes, dando tiempo a los héroes para actuar. ¡Con los videojuegos! ¡En la paga cerebros del futuro! En la ficción, los héroes suelen aprovechar esto para impedir el atentado. Desde el punto de vista del primado negativo, podríamos decir que es un tutorial encubierto de lo que se supone debemos hacer y no hacemos porque no lo relacionamos con la vida real. E incluso nos creemos más listos que esos villanos ficticios. ¿Y esto? Es lo que en realidad están oyendo. Confórmate. El libre albedrío no es tan bueno. Tercera regla, el libre albedrío ilusorio. Esto es que te muestran el futuro como una broma. Así, cuando llegue, creerás que lo elegiste. Lo aceptarás no porque estés de acuerdo, sino porque ya estabas psicológicamente domado. Es una vacuna mental, una risita hoy para no cuestionar mañana. Hydra creó un mundo tan caótico. Mientras tú ves la película, ellos se lavan las manos. Dicen, te lo mostramos y no hiciste nada, y se marchan exentos de culpa. La humanidad al fin está dispuesta a sacrificar su libertad para obtener su seguridad. Los casos que se citan son tan inquietantes como numerosos. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis. Los Pistoleros Solitarios, un spin-off de X-Files, muestra 6 meses antes del 11S un avión secuestrado por control remoto a punto de estrellarse contra las torres. ¿El motivo? Un autoatentado para justificar guerra y presupuesto militar. ¿El plan? Ficticio, pero escalofriantemente parecido a lo que ocurrió después. Volver al Futuro muestra primero 2 pinos gemelos que se vuelven uno, luego unas líneas de fuego paralelas que se vuelven un 11, al mismo tiempo hay un letrero de neón que forma un 9 y además un reloj invertido que forma otro 911. La Matrix muestra que el pasaporte de Neo expira el 11 de septiembre del 2001. Eso sí que es una coincidencia del tamaño de un Boeing. El largo beso del adiós nos coloca a un personaje que sugiere volar un edificio, luego culpar a terroristas, para finalmente obtener fondos. De hecho, casi no hay película que se salve de esto. Armagedón, El Club de la Pelea, Los Simpsons, Gremlin 2, Día de la Independencia, Johnny Bravo, G.I. Joe e incluso algunos videojuegos y portadas de discos. La lista es larguísima y perturbadora. La esterilidad es esencial. Contagio y otras películas de pandemias se leen como ensayos previos para la gran obra del 2020. Y el tema extraterrestre no se queda por fuera. Desde los alienígenas amistosos de E.T., Lilo y Stitch, Hombres de Negro o Mi Encuentro Cercano, hasta las invasiones apocalípticas de Día de la Independencia, La Guerra de los Mundos o Señales, el mensaje se repite una y otra vez. No estamos solos. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de esa insistencia? Se preguntan los entusiastas del primado negativo. ¿Están preparando nuestras emociones para aceptar algo que ya saben que va a pasar? ¿O es solo una forma moderna de ritual colectivo? Una mitología pop para mantenernos mirando hacia arriba mientras los que nos dominan siguen aquí abajo. Porque en muchas de estas historias, los extraterrestres no son simples criaturas espaciales. Son deidades paganas disfrazadas. Ingenieros, arquitectos o demiurgos gnósticos que formaron a la civilización o construyeron a la humanidad. Entes superiores que nos ofrecen una supuesta iluminación o en su defecto esclavitud. En Prometheus y Stargate son los verdaderos creadores del hombre. En El Día que la Tierra se detuvo o La Llegada traen sabiduría y juicio. En Inside Job son los que realmente gobiernan desde las sombras, al igual que en The Arrival y en el clásico Ellos Viven. Y por si fuera poco, muchos relatos gnósticos, ocultistas y esotéricos ya hablaban de entidades no humanas que manipulan la realidad detrás del velo. Y es que aparte de ser una alegoría de los extranjeros, de los inmigrantes ilegales y las invasiones por los ejércitos enemigos, los extraterrestres son también el viejo mito de los ídolos actualizado para la era tecnológica. Le enseñaron a los humanos a construir y fueron venerados como dioses. Pero si mañana una potencia mundial dice tenemos contacto, ¿gritarías? ¿Dudarías? ¿O simplemente dirías eso ya lo vi en una película? Don't be silly. That only happens in movies. Es que ese es el verdadero punto del primado negativo. No que te digan la verdad, sino que cuando llegue ya no te impacte. Y en este sentido, hoy más que nunca se vuelve más fácil simular un contacto alienígena. Hay mucha inteligencia artificial generativa, efectos especiales sumamente realistas y proyecciones de hologramas flotantes en las grandes ciudades. Vivimos en la Tierra de Oz, donde un mago tecnócrata hace sus trucos detrás de un telón. Y luego está, otra vez,
Matrix. Matrix es un mundo de sueños computarizados. Ficción o una confesión codificada de lo que somos en el siglo XXI. Baterías humanas, consumidos por máquinas, alienados por pantallas. Un mundo donde la verdad no se oculta, se ridiculiza. Actualmente se habla de que somos la sociedad del cansancio, y la intoxicación de cortisol por tanto internet y pantallas es de lo que más nos afecta en ese sentido. El tema se repite en Proyecto Ítaca y con algunas variaciones en El destino de Júpiter. El tiempo es el producto más precioso de todo el universo. Películas y series como Black Mirror plantean escenarios en los que la tecnología controla cada aspecto de la vida, induciendo la sensación de que el mundo ya está encaminado a ese destino inevitable. Ya China se parece a Psycho-Pass, y desde el caso Snowden hasta las redes sociales de hoy, la hipervigilancia algorítmica de la ficción dejó de ser ficción. 1984, El Círculo, Minority Report o El Show de Truman los retrataron antes de que suceda. Ni qué decir de los zombies y la normalización de los llamados zombies de fentanilo como parte de la vida cotidiana. Pero ¿es todo esto prueba de una conspiración? ¿O simplemente paranoia con un buen guión? ¿Estamos ante un sistema de programación mental? ¿O solo ante una lluvia de coincidencias vestidas de mito? Eventos históricos no solo pasan, son provocados. Los fundadores de esta máquina le dieron los datos de todos. Mensajes escondidos en canciones de pop antiguas. Y películas y series de televisión. Por hombres poderosos, herederos generacionales. ¿Por qué? Es la cultura del pop, ¿no? Tienes las pruebas frente a ti. Y con todo eso aún no me crees. ¿Para qué son los túneles? ¿Habrá una guerra? Y al final de todo, hay una crisis. Uno de los puntos más sólidos del primado negativo es que parte de una intuición ampliamente compartida, aunque pocas veces analizada con rigor. La ficción no solo refleja la realidad, sino que la moldea. Desde hace décadas se ha sospechado que los productos culturales, series, películas, canciones, videojuegos o cómics tienen un poder casi mágico para influir en cómo pensamos sobre la política, la tecnología, la moralidad o incluso sobre nosotros mismos. Y no es solo una sospecha, hay, si se quiere, pruebas, estudios y mucha historia. ¿Cuántas ideas que antes eran impensables hoy se han vuelto normales gracias a su constante representación en los medios? ¿Cuánto dinero se invierte cada año en propaganda disfrazada de entretenimiento? La repetición no solo normaliza, sino que convierte en virtud lo que antes era vicio. Esto ya lo decía Séneca hace 2 milenios. Para Séneca, el espectáculo, y especialmente el espectáculo sangriento del circo romano, embrutece al público y lo anestesia contra el sufrimiento ajeno. Y es aquí donde muchos juegan en dos campos opuestos al mismo tiempo. Muchos progresistas afirman que los medios no influyen en la gente, al mismo tiempo que piden cambios y mensajes en los medios para influir en la sociedad. Del mismo modo, muchos anti-woke luchan contra el adoctrinamiento mediático, pero luego con determinados productos se burlan de quien pueda creer que los medios tienen alguna influencia. En otras palabras, si no me gusta, tiene propaganda que influye, aunque si me gusta es un contenido inofensivo. Pero volviendo a la normalización por repetición, podemos poner de ejemplo cómo la sabiduría de los mayores ha sido ridiculizada sistemáticamente, mientras que la rebeldía juvenil ha sido elevada a dogma hasta el punto de que Occidente puede describirse como una civilización adolescéntrica. Y así vemos, por ejemplo, a adultos desesperados por parecer adolescentes. Y así vemos, a la inversa, niños que antes de tiempo viven una vida adolescente. Hay una especie de amontonamiento generacional en un estadio adolescéntrico de la cultura. Esto, lo de la repetición y la influencia, aunque suena a exageración o fantasía conspirativa, es parte de lo que se enseña en las diferentes carreras relacionadas con las teorías de medios y también en áreas relacionadas con la psicología. Y recientemente, obras como Medios y representaciones sociales de la alteridad del 2020, El poder de la representación, cine y cultura del 2024 o El impacto cultural del entretenimiento han coincidido en que la representación constante de ciertos colectivos, como la comunidad LGBT, ha contribuido significativamente a su aceptación social. Uno de los documentos más impactantes sobre este fenómeno es un ensayo de 1987, poco conocido por el público general, pero profundamente influyente en las élites culturales. Me refiero a la revisión de la América hetero de Marshall Keir y Erastus Spiel, publicado en la revista Guide y luego convertido en libro bajo el título Después del baile, que en inglés es After the Ball. El texto, que hoy parecería una profecía autocumplida, proponía desensibilizar a la población para que viera la homosexualidad con indiferencia emocional, mediante una estrategia
estrategia mediática agresiva. Una de sus frases más citadas es: en cuanto a la desensibilización, el medio es el mensaje de normalidad. Hollywood ha sido nuestra mejor arma encubierta. Este debe ser solo el comienzo de un gran bombardeo publicitario de la América gay. 40 años después, la industria parece haber seguido esta estrategia al pie de la letra. Todo lo que escuchas, siempre día con día, está diseñado por las corporaciones para hacer una cosa y solo una. El primado negativo no se queda en el terreno de la opinión, sino que encuentra respaldo en teorías y experimentos de la psicología social y cognitiva, entre ellos el efecto de exposición repetida de 1960, un fenómeno psicológico donde una persona desarrolla una preferencia por algo simplemente porque ha estado expuesta a ello repetidamente, incluso si la exposición es breve o subliminal. Este efecto se basa en la familiaridad y la percepción de seguridad que genera la repetición. Worst song ever. Es decir, ver algo muchas veces genera simpatía hacia ese algo aunque no lo procesemos conscientemente. Se podría poner de ejemplo que normalizamos la violencia, las drogas o la promiscuidad siempre que lo veamos una y otra vez en la pantalla. Y es que la repetición reduce la incertidumbre y crea una sensación de comodidad con el estímulo, lo que lo hace parecer más favorable. Estos estudios afirman haber demostrado que la exposición repetida a un estímulo puede reducir la ansiedad o la sensación de amenaza que se asocia con lo desconocido, lo que lleva a una actitud más positiva hacia él. Los anuncios repetidos, incluso si no se recuerdan con detalle, pueden generar una preferencia por el producto o marca a largo plazo. Las canciones que escuchamos con frecuencia tienden a ser más agradables que las que no escuchamos. Esto es que las que no repetimos. Por otro lado, la exposición excesiva puede generar aburrimiento o indiferencia. Entonces vi a unos tipos medio lelos en llamas y luego los seguí hasta este castillo súper cool. Otro estudio importante es el de la desensibilización emocional, del año 2007. Este se refiere al proceso donde la respuesta emocional al estímulo se reduce o se inhibe. En otras palabras, la exposición repetida a estímulos negativos reduce la respuesta emocional. Este estudio incluso reunió a más de 250 jóvenes para medir su respuesta fisiológica ante los videojuegos violentos y concluyó que, efectivamente, a más violentos los videojuegos, más insensibles las respuestas cardíacas y fisiológicas en general. Otro estudio relevante es la teoría del cultivo del año 2002. Esta es una teoría de las comunicaciones que propone que la exposición prolongada a la televisión o los medios, especialmente a ciertos tipos de programas, puede moldear las percepciones y creencias de los espectadores sobre la realidad. La teoría sugiere que la exposición repetida a mensajes específicos, especialmente mensajes que vienen desde los medios, puede influir en la forma en que las personas perciben el mundo real, incluso en sus creencias sobre la delincuencia, la violencia, la vida social o los roles de género. En otras palabras, el consumo prolongado de medios altera la percepción de la realidad. Según los estudios, quien ve muchas series donde todos engañan, todos roban y todos matan, puede terminar creyendo que estas cosas son parte normal de la vida prescriptiva. Es decir, van a creer que las cosas deben ser así. Oye, tengo que ser Hitler paralítico, pero él puede ser Hitler blanco. Si tanto te molesta, yo usé el vago y cierra la boca. Otro concepto de respaldo para el primado negativo es el efecto de trivialización, el cual aborda el cómo los temas serios, al ser tratados con humor, pueden parecer menos graves. Inofensivo. Él no tanto. Mató a 27 niños, pero accedió a hacer esto. Además está también el modelo de aprendizaje social. Esto es que la audiencia imita conductas que percibe como admirables, incluso si son moralmente cuestionables. Por ejemplo, jóvenes que quieren ser narcos tras ver El patrón del mal, o quienes ven en Walter White un modelo a seguir, ignorando que su historia es una tragedia moral. Pero esto no se queda aquí. Una de las ideas más potentes del primado negativo es que anticipa el escepticismo que genera. La teoría dice que el público siempre tendrá una excusa para negarla, y esa excusa es que eso solo pasa en las películas. Pero justamente eso se convierte en un punto fuerte de su tesis. Desde el punto de vista del primado negativo, la ficción se ha convertido en un escudo que impide ver la realidad, como si llamarlo entretenimiento dejara automáticamente de tener consecuencias reales, aunque al mismo tiempo podría decirse que es un punto débil, y detallaré por qué en un par de minutos. Organizaciones privadas que usan
las fuerzas del poder para inclinar la balanza a su favor. Y por supuesto, la teoría también encuentra respaldo en los patrones históricos de manipulación cultural. Y es que no es nuevo que los medios de comunicación se usen para moldear la opinión pública. La CIA utilizó a Hollywood durante la Guerra Fría. Alemania, China, Rusia y Japón han usado el cine y la televisión como herramientas de propaganda. Coca-Cola convirtió sus productos en símbolo global manipulando sus vínculos con Columbia Pictures. Y más recientemente, Hollywood ha empujado abiertamente una agenda progresista, ganando adeptos ideológicos mediante héroes carismáticos y narrativas seductoras. Con Coca-Cola, tú puedes ser un cazafantasma. En esta línea, el exagente de la KGB, Yuri Bezmenov, advirtió hace décadas que la subversión ideológica era una estrategia real. Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. Cambiar la percepción de la realidad a través del entretenimiento, la educación y los medios, hasta que la sociedad no pueda distinguir entre la verdad y la propaganda. ¿Demasiado extremo? Tal vez, pero el archivo está ahí, lo dijo en cámara, años antes de que se hiciera viral. To such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. Según lo visto en este capítulo, la teoría del primado negativo tiene fundamentos históricos, psicológicos, sociales y culturales. Puede no gustarnos, pero no por eso deja de tener fuerza. Y si bien no está exenta de críticas, su poder explicativo, su capacidad predictiva y su sustento empírico la convierten en una de las propuestas más robustas para entender cómo el entretenimiento moldea las almas de las masas. Desde luego, esta teoría también tiene muchos puntos débiles. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. La teoría del primado negativo tiene puntos fuertes, pero también debilidades que no pueden ignorarse. Porque aunque atrae a muchos con su fuerza simbólica, hay preguntas incómodas que debemos hacer. ¿Y si el arte simplemente refleja nuestros temores colectivos y no los induce? Significant number of Americans say they avoid sporting events, concerts, and other public events because of their fear of terrorism. ¿Y si estamos proyectando intenciones donde solo hay estrategias de marketing? Hello, Earth. I'm Alec Baldwin, TV star. ¿Y si confundimos estética con agenda? TV only softens the brain like a ripe banana. Si algo es cierto, es que no todo patrón es conspiración. No toda coincidencia es un mensaje oculto. Uno de los grandes desafíos de la teoría del primado negativo es su dificultad para demostrarse de forma consistente. A diferencia de otras teorías de la comunicación o la psicología social, el primado negativo suele basarse en la interpretación de intenciones ocultas detrás de narrativas culturales. Esto lo acerca peligrosamente al terreno de las teorías conspirativas, donde todo puede ser sospechoso si uno busca lo suficiente. Y eso nos lleva a otro problema, el sesgo de confirmación. Una vez que crees en el primado negativo, es fácil reinterpretar cualquier película, serie o canción como si fuera una prueba más. Desde The Last of Us Parte 2 hasta Euphoria, pasando por Glee, Stranger Things o incluso Frozen, cualquier contenido puede verse como avisos kármicos y se ajusta a la hipótesis. Este método de análisis post facto le resta seriedad a la teoría, ya que convierte cada correlación en una validación sin medir causalidad. Relacionado a esto está el sesgo retrospectivo, el cual nos hace creer que ciertos eventos eran obvios una vez que ya ocurrieron, aunque en su momento nadie lo predijo con claridad. Claro, hay cosas que no requieren del primado negativo para pensar que van a generar un cambio cultural. La aceptación LGBT gracias a la cultura pop era algo tan predecible que todo el mundo lo comentaba, sin necesidad de recurrir a los primados. Pero bien, a esto se suma un fenómeno cognitivo más básico, la apofenia, la tendencia del cerebro humano a ver patrones donde no los hay. Si alguien quiere ver primado negativo en Barbie, Top Gun o Rick y Morty, probablemente lo encontrará aunque los creadores no lo hayan planeado. Por supuesto, una forma de salir de esta trampa sería analizar las narrativas culturales con la ventana de Overton en mente, es decir, observando cómo ciertas ideas
ideas pasan de lo impensable a lo aceptable y luego a lo normal. Pero incluso este enfoque tiene ciertas limitaciones. ¿Estamos observando una predicción o simplemente describiendo un cambio social ya en curso? Bien, quizás comparando los cambios sociales y la degeneración cultural previa a la revolución industrial con los cambios sociales y la degeneración cultural posterior al imperio mediático moderno, veamos si realmente los medios han estado sirviendo como herramientas de manipulación masiva. Además, sería interesante también ver predicciones de cosas que aún no han sucedido. Y es aquí donde un punto débil podría tornarse un punto fuerte. Si luego de tantas películas como Transcendence, Upgrade, Selfless, Lucy y similares se viene la discusión sobre implantes de IA o descargar la conciencia en la nube, pues la teoría ganaría bastante notoriedad, a menos que el trabajo del primado negativo haya surgido sus efectos, pues se supone que la mayoría de las personas, al ser víctimas de todas estas repeticiones, o se vuelven apáticas o se vuelven incrédulas. El tema de la IA es por demás interesante, pues hay demasiadas películas previas a nuestra experiencia actual con las inteligencias artificiales, en las que se les representa como formas conscientes, muchas veces empáticas, humanas, e incluso con hardware humanoide como Terminator o Ex Machina. Estos robots humanoides ya están entre nosotros y casi deseamos tener el suficiente dinero para adquirirlos. Los androides rebeldes de la ciencia ficción como Terminator o Blade Runner, más que generar un miedo real hacia la tecnología súper avanzada, ha generado una especie de resignación ante la idea de que la inteligencia artificial se vuelve inevitablemente contra los humanos. Hoy es un meme, pero al mismo tiempo millones de personas son amables con las inteligencias artificiales como precaución ante una rebelión. Esperan que Skynet los recuerde como aquel humano digno que decidió ser gentil. Las relaciones románticas entre humano e inteligencia artificial son una realidad antes impensable que ya estaba en las películas desde hace mucho. Lo que no sé es qué tanto hablaron de ello los entusiastas del primado negativo antes de que suceda. Otro punto débil importante es que la teoría no siempre distingue entre intención y efecto. El hecho de que una obra tenga un impacto social no significa que fue concebida para lograrlo. Call of Duty puede ser interpretado como una propaganda bélica, especialmente por su representación heroica de los soldados estadounidenses. Sin embargo, también es posible que simplemente ofrezca una experiencia inmersiva sin una intención política explícita. ¿Breaking Bad glorifica a Walter White o lo muestra como una advertencia moral? Audiovisual y narrativamente, la interpretación suele ser una, pero desde la interpretación del autor y las interpretaciones de tantas mentes en el mundo, cada quien ha elegido qué es Walter White para sus vidas. Y aquí entra otro aspecto debatible: la pasividad del público. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Muchos defensores del primado negativo asumen que la audiencia es altamente influenciable, casi como si fuera una esponja ideológica que absorbe cualquier mensaje. Pero eso también puede ser una subestimación del pensamiento crítico y de la capacidad de resistencia cultural. Hay quienes ven Sex Education y lo aplauden, pero también hay quienes lo rechazan y lo critican. Lo mismo ocurre con series como 13 razones de por qué, Vilma o películas como The Marvels y Lightyear. La pregunta entonces es la siguiente: ¿qué tan pasivo es realmente el público? Aunque también es válido preguntarse, ¿es este un punto de debilidad para la teoría del primado negativo o paradójicamente una de sus fortalezas? ¿Cuántos de vosotros observáis el mundo y pensáis, es así y no hay nada que hacer? Existe un refrán que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y quien sí la conoce está condenado a ver cómo se repite por culpa de quien no la conoce. Este refrán ilustra bastante bien la tensión entre crítica y apatía, porque aunque las personas críticas existen, muchas veces parece que la mayoría consume sin cuestionar. Lamentablemente, con el auge del fundamentalismo pop y los fandoms tóxicos que no toleran una opinión disidente sobre la ficción, este punto débil podría empezar a ser considerado otro punto fuerte, pues por triste que suene, algunas personas no se ponen las pilas para demostrar que la teoría es solo conspiranoia entretenida. Pero si asumimos que siempre la masa es pasiva, no estamos cayendo en un determinismo cultural que ignora la diversidad de interpretaciones, reacciones y resistencias. La teoría definitivamente se mueve en mucha ambigüedad, y sin embargo es esta misma ambigüedad la que mantiene vivo el debate, porque aunque el primado negativo no sea una teoría infalible, sí nos obliga a ver el entretenimiento como algo más que diversión inofensiva, y solo por eso vale la pena discutirla una y otra vez. El creador de rumores es mucho más
que un simple creador de rumores. Una debilidad más podría ser el cherry picking, porque sí es cierto que hay mensajes raros en los medios de comunicación, pero muchos entusiastas de esta teoría caen en el famoso cherry picking. Ellos agarran solo las escenas que confirman su idea y se olvidan de todo lo demás. Ven a los Simpsons hablando de una pandemia antes del COVID y gritan "¡nos lo advirtieron!", pero no mencionan los 1000 episodios donde predicen cosas que nunca pasaron. Ocultos a la vista por la neblina de un nuevo orden mundial. Irónicamente, muchas de las obras que retratan futuros distópicos, opresivos, totalitarios y alienantes no generan sumisión, sino resistencia. Desde la Matrix hasta los Juegos del Hambre, pasando por V de Vendetta, Equilibrium o incluso 1984, los protagonistas no aceptan el sistema. Lo desafían, lo combaten, lo destruyen. O eso solemos recordar. Pues Neo no destruye la Matrix. ¿El rebaño? No irá a ninguna parte. No quieren libertad. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿La ficción adormece o despierta conciencias? La respuesta, como en casi todo lo cultural, es depende. Una misma historia puede funcionar como alerta social o anestesia emocional, dependiendo de cómo se consuma. Y aunque el contenido no existe en el vacío, toda obra está sujeta a interpretaciones múltiples, y a menudo lo que el autor quiere decir es irrelevante frente a lo que el público decide entender. Si fuera cierto, tú serías parte del sistema. Otra clase de control. Ejemplos recientes como Inside Job o Don't Look Up funcionan como sátiras reveladoras de conspiraciones o crisis globales, pero al ser tratadas como comedia o caricatura, también pueden operar como anestesia. Lo mismo con Black Mirror, una serie que parece denunciar los peligros tecnológicos, pero tras varias temporadas ha normalizado esa estética distópica. Ya no nos alarma, nos entretiene. Matrix es vista comúnmente como una metáfora de la rebelión contra un sistema corrupto y tecnocrático. Nos encanta esa lectura, pues cala profundamente en el espíritu conservador de la civilización occidental, pero desde una perspectiva simbólica más profunda, su estructura narrativa se alinea con el gnosticismo, donde el mundo material es una ilusión creada por una deidad inferior y la salvación viene del supuesto conocimiento oculto, no de la lucha política. Es lo que vemos en el show de Truman, Eternals, la película de Lego, Dark City, Ralph el Demoledor o Estado Eléctrico. En ese sentido, la rebelión no es contra el poder terrenal, sino contra el orden divino celestial. Lo mismo que se supone quieren las élites ocultistas, que supuestamente se creen dioses a causa de su gran influencia. El asunto es que el público suele descartar esa lectura, incluso se ofende si alguien sugiere esa interpretación y toma la historia como una invitación genérica a salirse del sistema, lo cual, curiosamente, suele desembocar en un consumo masivo de productos antisistema, creados nada más y nada menos que por el mismo sistema. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Históricamente, de los pocos grupos que lograron lo más parecido a salirse del sistema e ir además a su propio ritmo voluntario, fueron los Amish, y para el resto de nosotros solo fueron motivo de burla. Con el Club de la Pelea ocurre que su crítica radical al nihilismo y al consumismo fue absorbida por una generación de jóvenes que terminaron idolatrando a Tyler Durden, uno de los símbolos de lo que la película trataba de destruir. V de Vendetta inspira protestas en todo el mundo, pero su símbolo, la máscara de Guy Fawkes, es un producto altamente comercializable en todo Amazon. ¡Las camisetas de la película! Y aquí entra otra capa de complejidad. ¿Qué tanto calan estas narrativas en el inconsciente colectivo? ¿Nos dejan una huella real? ¿O solo nos proporcionan una catarsis inofensiva que nos hace sentir rebeldes sin serlo realmente? En muchos casos, el mensaje revolucionario de estas películas sirve como válvula de escape emocional, no como detonante político. Nos sentimos despiertos mientras vemos Black Mirror o Don't Look Up, pero luego seguimos participando del mismo sistema que estas series critican. Claro, se supone que el sistema es inevitable, como es inevitable que un socialista compre un iPhone de $1,300 y viaje cada 3 meses al imperio yankee. Matrix es porno mental. Filosofía en ajustada ropa de piel. Sí, las ideas son lo sexy hoy. Es lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista, la idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Otro punto a considerar es el perfil ideológico de los creadores de estas historias. Muchos de ellos no son antisistema en absoluto. We had the character of Switch, who was like a character who would be, a man in the real world, and then a woman in the Matrix, and that's both were
Les Wachowski, creadores de Matrix, han defendido abiertamente una visión postmoderna y progresista del mundo y han trabajado con grandes estudios como Warner Bros. De hecho, ya ni siquiera se consideran hombres. Se han operado, han cambiado el nombre y hasta los pronombres. Su despertar de la Matrix no ha sido más que salir del closet progresista transhumanista. Y si a esto le sumamos la repetición constante del gnosticismo en sus películas, así como en otras películas de Greg Silverman, productor de Matrix, quizás concluyamos qué tipo de cosmovisiones les tienen fascinados, al menos a la hora de escribir ficción. Susan Collins, autora de Los Juegos del Hambre, es parte del establishment editorial. Y Black Panther, que supuestamente cuestiona el colonialismo y el poder occidental, fue producida y distribuida por una de las corporaciones más grandes del mundo. Entonces la paradoja es esta: las ficciones que aparentan ser subversivas a menudo son producidas, financiadas y distribuidas por el mismo sistema que dicen criticar. ¿Qué es lo que haces aquí? Mercadotecnia. Matrix 4 hace un chiste interesante sobre esto, uno que podría interpretarse como primado negativo, al mostrar cómo la mentalidad corporativa se convierte intencionalmente en el villano de la ficción para seguir vendiendo productos y la idea de una rebelión. Acción sin sentido no va con la marca. Un ejemplo real de esto es lo que hizo Mattel con la película Barbie. Los ejecutivos son los malos que administran la Matrix, pero al mismo tiempo son los productores de la película y los dueños de la marca. Ganan mucho dinero con la película, mucho dinero con la mercadotecnia, a cambio del pequeño sacrificio de convertirse en los villanos liderados por el carismático Will Ferrell. ¿Esa paradoja invalida la invitación rebelde que hacen las películas? No necesariamente, pero sí debería hacernos dudar de su verdadero impacto. Y tal vez lo más inquietante de todo es que el sistema es lo suficientemente inteligente como para vendernos la idea de que estamos luchando contra él, mientras en realidad lo estamos financiando. La única verdad que aceptarán es la que mantiene el sistema intacto y el dinero corriendo. Por un lado, no existen documentos oficiales, filtraciones confiables, ni confesiones verificables que prueben que las élites usan los medios de comunicación para anticipar planes siniestros o manipularnos a través del llamado primado negativo. Pero, por otro lado, la presencia de símbolos y temas esotéricos en el entretenimiento occidental es innegable. Desde películas hasta videoclips, desde ceremonias de premiación hasta shows en vivo, se repiten constantemente referencias al ocultismo, la cábala, la masonería, el gnosticismo, el satanismo y una enorme variedad de creencias orientales y esotéricas. La versión no oficial es algo así como que ocultan un poder esotérico en la sombra. Son una especie de Illuminati. Ahora bien, ¿esto significa que las celebridades y los creadores están comprometidos con estas creencias? ¿O es simplemente una elección estética que vende, intriga y genera conversación? No lo sabemos con certeza, y eso forma parte del problema. ¿Tú ves por tu ojo interior? Mi ojo interior. Como ya vimos, existe la hipótesis de que las élites necesitan revelar de forma simbólica o metafórica aquello que van a hacer. Esto como parte de un ritual que les exime del karma y de las consecuencias espirituales. Esta idea se conecta con creencias del siglo XIX, promovidas por ocultistas como Elena Blavatsky en Rusia o Aleister Crowley en el Reino Unido. Ambos influenciaron profundamente el ocultismo moderno, con una mezcla de hinduismo, budismo, gnosticismo y magia ceremonial. Justamente lo que más se repite en el mundo del entretenimiento. Pero todavía queda una pregunta clave. ¿Siguen realmente las élites estas creencias hoy en día? ¿Realmente creen en la necesidad de advertirnos para que sus actos tengan validez espiritual? Hasta ahora nadie puede afirmarlo con evidencia contundente, pero la cantidad de símbolos recurrentes es suficiente para generar suspicacias. Es tan evidente la influencia cultural y estética del esoterismo y las creencias orientales en la industria del entretenimiento que cada uno de nosotros puede proponer muchísimos ejemplos. Somos los místicos sin fronteras. Veamos algunos y empecemos con la supuesta meditación y la flor de loto, símbolo omnipresente en películas, cómics, series y videojuegos occidentales. No es verdadera meditación, pero en el imaginario cultural es sinónimo de meditación. ¿Por qué? En Matrix Recargado, el oráculo habla de karma, libre albedrío y destino. Además, habla también del elegido, que es un concepto directamente vinculado al avatarismo hindú. En El Atlas de las Nubes, otra película de Les Wachowski, se explora la
la reencarnación, el karma y la conexión espiritual a través del tiempo. En Avatar de James Cameron, no solo que evoca con su título las encarnaciones divinas del hinduismo, sino que además presenta la entidad del árbol madre, que recuerda mucho a Ashvata, el supuesto árbol sagrado. En Doctor Strange de Marvel se introducen conceptos como el chakra, los mantras, las proyecciones astrales y por supuesto las realidades paralelas. La Guerra de las Galaxias es puro budismo zen. Kung Fu Panda, más allá del humor, es una oda a la filosofía taoísta y budista. Harry Potter y WandaVision exploran los grimorios, la hechicería, la geometría sagrada y los mundos ocultos. Avatar, la leyenda de Aang, cuenta con referencias explícitas al samsara, la reencarnación, el equilibrio espiritual y la iluminación. La lista es interminable. Curiosamente, el cristianismo tradicional suele estar ausente, ridiculizado o reservado para los antagonistas. Mientras tanto, el ocultismo y el orientalismo no solo están presentes, sino que muchas veces son retratados como sabiduría profunda, antigua y liberadora. Claro, se puede argumentar que en un occidente secularizado, la gente busca alternativas espirituales. El cristianismo no resulta exótico ni misterioso para el público general, las creencias esotéricas dan más material visual y narrativo para la ficción, o los directores simplemente usan estos símbolos porque quedan bien o porque así se ven más inteligentes. No porque crean en ellos. Aunque hay una explicación alternativa más profunda y poderosa. El arte funciona como un ritual colectivo. Lo decía Joseph Campbell, las historias que repetimos siguen una misma estructura porque reflejan la arquitectura simbólica del alma humana. El viaje del héroe, el despertar espiritual, el mentor sabio y el sacrificio final son parte de un ritual psicológico. Por eso, muchas películas no son necesariamente programación predictiva en sentido estricto, sino liturgias modernas, rituales y cultos donde millones participan sin saberlo. A saber, el viaje del héroe, inspirado en el monomito descrito por Campbell en El héroe de las mil caras, es un rito de iniciación ocultista y esotérico bastante antiguo y presente en muchas caras del paganismo. Salida, iniciación y retorno son los tres grandes actos de la alquimia interna: separación del ego, muerte simbólica y renacimiento iluminado. Esto lo conecta con las escuelas de misterio antiguas, Egipto, Grecia e India, donde el iniciado pasaba por pruebas, moría simbólicamente y regresaba con un nuevo entendimiento del universo. Además, Campbell completó su tesis sobre el héroe de las mil caras citando a Carl Jung y su noción de los arquetipos del gnosticismo y la astrología, así como tiene influencias directas de James Frazer y sus análisis de los ritos mágicos. También mucha influencia de Mircea Eliades y sus estudios de los ritos chamánicos. Obviamente estudios sobre el budismo y su camino a la iluminación, símbolos de la alquimia que se hicieron cada vez más presentes en la estructura narrativa posterior a Star Wars. Una historia que muestra a Luke Skywalker como una alegoría del alma enfrentando su sombra, siendo este uno de los famosos arquetipos de este psicoanálisis místico tan arraigado en la narrativa moderna. Hay muchas formas de ver lo que pasa en Hollywood, pero el patrón repetitivo y sistemático de símbolos, rituales, geometrías místicas y conceptos esotéricos en la cultura pop no deja de ser intrigante, al punto que genera grandes sospechas. El cerebro es más grande que el cielo. En resumen, no hay pruebas definitivas del primado negativo como estrategia de manipulación masiva, pero sí hay un patrón constante de simbología esotérica en la cultura popular occidental y además una serie de principios psicológicos sumados a un historial de manipulación cultural. Todo este simbolismo puede ser solo una tendencia estética o puede responder a una cosmovisión compartida por ciertos sectores de poder. Y como ocurre con toda buena teoría conspirativa, los huecos de la teoría son parte de su atractivo. Y ante este panorama, cada quien decide cómo interpretar esta extraña obsesión con el simbolismo oculto. ¿Es una simple moda narrativa? ¿Una estrategia de manipulación? ¿O una señal de que el arte popular refleja en forma simbólica una espiritualidad alternativa que ya ha colonizado la imaginación colectiva? Una espiritualidad alternativa cuyos líderes de mayor rango practican por medio de la ficción como ritual de manipulación mental en masa. Pero ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Ideologías que adoptas por libre albedrío, pero que en realidad son el resultado de mensajes escondidos.